El Camino de la Felicidad, un podcast de superación y crecimiento personal que te invita a entenderte un poco más. Durante los próximos minutos te invitamos a reflexionar con nosotros y con eso tratar de ser cada día un poco mejores. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy cordial, muy especial en esta nueva tarde, otra vez para encontrarnos con nuestro podcast semanal, ¿no es cierto? Porque es el especial de cada miércoles. Hoy por primera vez podcast a través de Cascada Estéreo, ¿cierto? Llevamos desde el pasado lunes a través de nuestra emisora, escuchándonos, acompañándonos a las 5 de la tarde, pero los miércoles van a ser especiales a partir del día de hoy. Para los que nos sigan en redes sociales, pues ya saben que lo venimos haciendo, ya este viene siendo el cuarto, ¿no es cierto? El cuarto podcast en redes sociales, pero el primero que vamos a tener la posibilidad de escuchar a través de nuestra emisora con nuestra psicóloga Juliana Montoya, porque los miércoles es con apoyo de nuestra psicóloga. Como ya les digo, muchas veces requerimos ese apoyo también, porque obviamente se generan una serie de reflexiones aquí, pero también es muy bueno tener esa versión, esa visión y ese comentario por parte de una experta en psicología, en este caso de Juliana Montoya. Así que con las buenas tardes para ustedes y las buenas tardes también para nuestra psicóloga. Juliana, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, igual, para los que están en redes podrán verlo en cualquier momento, pero tengan en cuenta que lo grabamos para emitir los miércoles en la tarde, 5 de la tarde, a través de nuestra emisora Cascada Estéreo. Y a la misma hora lo publicamos en nuestras redes. Recuerden que estamos en nuestro Facebook y estamos en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo nos busca? El Camino de la Felicidad, programa radial. Listo, para que de pronto los que tienen ahí la posibilidad de entrar a la internet, pues sigan nuestro programa, escuchen todos los contenidos que tenemos para ustedes. Bueno, Juliana, en esta tarde quiero que hablemos de un tema bien interesante. Ayer, generando la expectativa a través de nuestra emisora, les decía que hoy íbamos a hablar de programación. Programación. Ahora, hay muchas acepciones de esa palabra, hay mucho que decir de esa palabra. En la mayoría de ocasiones hablamos de programación como, digamos, de un tema de calendario, ¿no? Un tema de decir, no, me voy a programar para el día, o me voy a programar para la semana, o me voy a programar para el mes, incluso para el año, pero un tema muy de tiempo. Pero yo quiero que hoy trabajemos otra acepción de esa palabra. Resulta que esto se usa sobre todo en términos de computación, ¿no es cierto? El tema de software y todo ese tipo de cosas, de programas, de aplicaciones, se habla de programación. ¿Qué es eso? No es más que códigos binarios que se hacen para que un programa funcione como nosotros queremos que funcione. Y resulta que en vista de esa definición, pues nuestra mente, nuestro cerebro es justamente un computador. Y lo sabemos y lo decimos y lo hemos escuchado permanentemente, es la computadora más compleja y más completa del universo, ¿sí? Tan compleja y tan completa que obviamente, digamos, todavía no hemos logrado como investigarla, ¿no es cierto? A profundidad. Entonces, con eso quiero que arranquemos, Juliana, esta tarde, porque obviamente debemos entender que nuestra mente es eso, es una computadora. ¿Cómo es eso de que la mente es una computadora, Juliana? Bueno, Pablo, tú estás hablando de un término que es programación neurolingüística. Es cómo somos, o sea, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, cómo funciona nuestro cerebro antes y cómo está funcionando ahora. Muy interesante porque acabas de decir que programación, o sea, usted programa cosas. ¿Y quién va a creer? Y si nosotros deseamos, programamos nuestro cerebro para vivir la vida que queremos. No la que nos toca, la vida que queremos. Pero entonces hay que empezar a dejar esas viejas creencias, esos viejos pensamientos, y nosotros, por el entorno, por nuestra crianza, estamos educados pensando en que en el no puedo, también en el lenguaje en que nos estamos hablando continuamente, en que no puedo, no soy capaz. Entonces hay que trabajar el inconsciente. Bueno, Juliana, ahí hay una cosa interesante. Para que nuestra gente y para que todos nosotros podamos entrar un poco en esa tónica de qué es el subconsciente,
de qué es ese mundo interno que tenemos en nuestra mente, es importante verlo de la siguiente manera. Digamos, nosotros vemos un computador, ¿cierto? Lo físico que vemos es el hardware, ¿sí? Y lo que no alcanzamos a ver del computador es una cosa que llama software, ¿cierto? Y yo en algún libro, yo no recuerdo en este momento cuál, si no estoy mal en el de La mente millonaria, si no estoy mal, colocaron un ejemplo muy interesante en el que dicen, vea, usted llega y coge su programa de Word en el computador, ¿cierto? Y usted escribe una carta y le da imprimir. Y resulta que hay un error en esa carta, un error. Y usted va, mira la impresión y usted dice, carajo, me salió un error. Y usted va y busca un borrador, lo tacha, ¿sí? Va y lo borra o coloca otra hoja, vuelve a darle a imprimir y, oh sorpresa, vuelve el error, ¿cierto? Usted puede conseguir otro borrador, el mejor borrador, conseguirse un curso de cómo borrar muy bien y vuelve y le da a imprimir y vuelve a aparecer el error, ¿cierto? En lo físico, ¿sí? Eso para colocar el ejemplo de que hasta que usted no va y cambia ese error en el programa, en el Word, directamente en el computador, afuera no va a pasar absolutamente nada. Algo así es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar en nuestra mente. Hasta que no hagamos correcciones complejas, completas, dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro subconsciente, no va a cambiar absolutamente nada afuera, ¿sí? Y ahí es donde veníamos de pronto a hablar cómo hacemos esas transformaciones, y es de las que usted habla también, Juliana, en esta tarde. Cómo empezamos nosotros a meternos nuevas ideas en la cabeza. ¿Y cómo nace eso? Primero, siendo conscientes de lo que pienso al día de hoy, siendo conscientes de quién soy hoy, pero también proyectándome y diciendo quién quiero ser, y a partir de ahí empezar a generar algo. Sí, Juliana. Pablo, es cuestionarnos lo que le acabo de decir. Siempre nuestros pensamientos están en negativo, entonces pensar, es verdad que no soy capaz. Entonces ya poner y cambiar nuestro lenguaje a que sí soy capaz. También está en levantarnos todos los días y, por decirlo así, ¿por qué no escribimos el día que queremos vivir? Tal vez no se cumpla tal cual, pero yo no me refiero a rutinas, no me refiero a nada. Yo quiero sentirme así, quiero estar así, quiero pensar así. O sea, todo lo negativo, voltearlo desde el lenguaje y escribiéndolo lo introyectamos. Hay algo ahí bien interesante, Juliana, usted lo menciona. Bueno, lo primero, ¿por qué o cómo funciona ese cerebro? Para que también lo entendamos así, cómo funciona desde nuestra infancia, porque está claro que nosotros somos lo que somos gracias a lo que se implantó en nosotros en nuestra infancia, ¿sí? Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque a un niño es muy fácil enseñarle, entre comillas, es decir, es muy fácil hacerle creer algo, ¿sí? Un niño, y sobre todo, por ejemplo, un niño de 5 a 9 años, si usted lo pone a imaginarse que es un delfín, el niño literalmente se imagina que es un delfín. O sea, tiene una capacidad imaginativa tal que lo que usted le diga para él es verdad, para él eso es absolutamente cierto, ¿sí? Cuando nosotros crecemos, perdemos esa capacidad imaginativa porque nos volvemos más racionales, y es cuando ya lo que a nosotros se nos quedó allá como una verdad absoluta, ya parece que no hubiera poder humano que nos cambiara eso, ¿cierto? Y es por eso que es muy importante dónde crezco. ¿Qué asumo yo cuando crezco en un entorno? Asumo la religión de esa cultura, ¿cierto? Asumo los comportamientos de esa cultura, asumo la alimentación de esa cultura, asumo la forma de vestir de esa cultura, y por eso crezco en un entorno social que me está permeando constantemente. Por eso crezco en esa medida. Cuando ya estoy mayorcito se me hace muy difícil cambiar. Cuando estoy niño puedo cambiar muy fácil. Entonces la cuestión es también, Juliana, ¿cómo logramos nosotros, cuando ya estamos mayorcitos, ¿sí? ¿Cómo tenemos o cómo logramos cambiar un poquito eso? Porque está claro que nuestras frecuencias son diferentes, que los estados de conciencia son diferentes, y cómo puedo hacer para alcanzar algunos estados de esos que tuve en mi infancia para poderme reprogramar. Usted me dice su punto de vista, pero en mí está aceptarlo, eso ya es un acuerdo. Entonces está el punto de yo decir qué tan cierto es, qué
que no es así. La palabra, hay una frase que dice, es que yo soy así, no voy a cambiar. Primero, tal vez sí, porque ya lo está evocando. Le está dando credibilidad. Pero igual, cada quien con su sentir y con su creencia, pero uno sí puede cambiar, uno sí puede modificarse a sí mismo. Porque a uno nadie lo cambia, uno toma la decisión y yo, bueno, me gusta la vida que tengo, me gusta lo que siento, quiero transformar mi vida y también transformar la vida de los demás. Entonces, desde mis acciones, desde mis pensamientos y emociones, cambiar. Bueno, ahí es uno de los aspectos que quizá, bueno, no es que no sé. Yo digo, cuando uno lee una cantidad de autores, hay autores que lo ayudan a uno a contradecirse, y eso es bueno, ¿sí? Es muy bueno. Por ejemplo, hay autores que dicen, no, tú tienes que ser el que eres y punto. Lo acepte el mundo o no lo acepte, ¿sí? Pero encuentra otros autores que dicen, no, venga, un momentico, es que usted no es lo que cree que es, usted puede ser lo que quiere ser, también es proyectarse, bueno, es que no necesariamente lo que yo soy hoy es lo que yo quisiera ser, por ejemplo. Entonces también está lo otro, como y por lo menos yo he estado más de acuerdo con eso, ¿cierto? Obviamente aceptando quién soy, en quién quiero convertirme, un poco es como el mensaje, ¿no es cierto? ¿Cómo es que funciona eso, Juliana? ¿Por qué somos tan tercos para decir, no, es que yo soy así? Y entonces parece que nos bloqueáramos para cambiar. Pero, pues, Pablo, depende. Ajá. Depende, porque si estás del lado del sufrimiento, del dolor, pues es mejor cambiar, es mejor transformarnos. Estaba escuchando esta semana algo que decía alguien, usted le cuentan un chiste y se ríe. Lo cuentan una, dos, tal vez a la tercera vez, pero usted no se vuelve a reír. Pero usted está recordando algo que le causa dolor y sufrimiento, usted lo recuerda 10, 20 y 30 veces, ¿y por qué siente el mismo dolor? Entonces ahí tenemos que confrontarnos, y por qué no pasamos al tema del chiste. No me río otra vez, ¿y por qué va a sentir? Entonces pasarnos al otro lado y a la resiliencia y no pensar. Y entonces ahí estamos transformando nuestra mente, ahí nos estamos programando neurolingüísticamente. Pero sí, muy interesante de punto, Juliana. Esta semana que hacía una reflexión sobre el cambio, yo decía, porque somos tan, no sé, hablamos tanto del cambio, y el cambio también puede ser para mal, finalmente, en algunos casos. ¿Sí? Sí. Porque yo puedo ser una persona, no sé, sobria y volverme un alcohólico. Quizás ese cambio fue para mal, ¿sí? Puedo ser una persona que no estoy en los vicios y entrar en el vicio. Fue un cambio para mal. Entonces a veces hablamos del cambio como si siempre un cambio fuera bueno, ¿sí? Y no necesariamente todo cambio es bueno. Ahora, por eso digo yo, ¿por qué no hablar de transformación y de mejora continua? Diría yo que nos da un poco más de forma de decir, digamos, o de pie para decir, bueno, es que yo quiero transformarme porque quizá tengo unos vicios inadecuados en mi vida y quiero transformarlos, quiero dejar esos vicios, ¿sí? Quiero dejar el licor, quiero dejar, no sé, las drogas, quiero dejar la prostitución, bueno, lo que sea que tenga en mi vida. Entonces, ¿cómo puedo ponerlo siempre en el sentido positivo de tratar de ser mejor? ¿Sí? Entonces, también es importante que lo entendamos desde ese punto, y es, tú puedes ser lo que eres por lo que ha hecho tu entorno contigo, sí. Y la mayoría de veces nos justificamos en eso para decir, no, es que yo soy así porque me lo enseñaron de niño, porque me llevaron de niño, porque lo hicieron, bueno, lo que sea, ¿sí? Y a toda hora echando la culpa allá atrás. Y entonces yo digo, ¿y entonces dónde está su capacidad, su raciocinio? Porque nos queremos seres pensantes para decir, venga, un momentico, es que eso está mal hecho, venga, yo cambio, yo transformo esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? Yo lo que quiero es que tratemos de ir, he escuchado varias cosas, pero por ejemplo, los estados de conciencia, alfa, beta, delta, ¿cómo cambio yo el estado de conciencia? Porque pues nosotros normalmente en nuestro diario vivir, vivimos en unos estados de conciencia que son demasiado alterados, demasiado rápidos, demasiado... es decir, sí, vivimos como en tantas carreras, ¿cierto? Que no somos capaces de entrar en esos otros estados. ¿Cómo entramos en esos estados? Lo tenemos, esa posibilidad, por ejemplo, de a través de una meditación de entrar en alfa. Y si yo entro en alfa me puedo programar más fácil, ¿sí? Porque son los momentos en que esas otras ideas me pueden entrar mejor.
Pablo, esta semana escuché a uno de mis mentores y decía, estaba hablando de Joe Dispenza, entonces de lo importante que es estar en constante meditación. Estamos hablando del tema de estar sentado en una silla, cerrar los ojos, introyectar, ¿cierto? Bueno, usted le dedica ese tiempo, vámonos el resto de horas, las 24 horas. Entonces le decía a mi mentora, a esta persona, pero es que tenemos que estar en constante meditación para no ser reactivos. ¿Y qué es ser reactivos? Reaccionar. O sea, usted medita su tiempo y se toma su momento de conciencia, pero tenemos que estar en conciencia las 24 horas para no estar reactivos y reaccionar. Vivir la vida, fluir y entender que el otro es diferente a mí y no tiene el mismo nivel de conciencia que yo tengo, o hasta él tendrá un nivel superior, pero no estar reaccionando, sino viviendo y fluyendo. Porque nos suele pasar mucho, Juliana, y es que, bueno, por lo menos a los que nos gusta la meditación y la hacemos, por ejemplo, en la mañana, entonces maravilloso, y usted se siente súper bien, súper zen, súper todo allá, pero usted sale al mundo y termina otra vez, los problemas, las cosas, ¿cierto? Peleando, gritando. Entonces, un poco tiene que ver con eso. El mensaje que nos estás dando es, ¿cómo hago yo para continuar un poco ese nivel de meditación durante todo el día? Sí, siendo consciente, viendo la realidad, es más, es viendo la realidad tal como es, no como uno la ve. Es que es una la realidad que uno ve y la otra es la realidad que es, lo que es. Y eso no lo cambia nadie, lo cambiamos nosotros con nuestra percepción. Una persona no va a ver la misma realidad porque cada uno tiene una educación, una vivencia diferente. Hay algo muy interesante en eso que dice Juliana, y es justamente que la realidad es una, y eso está claro, la realidad es una, ahí está, ¿cierto? Ahora, ¿cómo enfrento yo esa realidad? Ya es un problema mío, ¿sí? ¿Qué matiz le doy a esa realidad? Es problema mío. ¿Con qué prisma lo veo? Es problema mío. Yo puedo ver un día normal, como los que están haciendo últimamente en Cocorná, un día lluvioso, pero yo puedo interiormente decir, no, este es el mejor día de mi vida, o no. Es decir, hay un tema interior donde yo puedo transformar, ahí sí, transformar esa realidad. Pero no es que yo, porque yo piense así, va a salir el sol. Pues como hay gente que tiene errado eso, ¿cierto? Que piensan que es que, no, entonces yo me voy a poner en actitud positiva para que el sol salga. Eso no, pues no funciona así. Es como yo me acomodo a esa realidad, acepto esa realidad, es diferente. Exacto. En esos momentos de lluvia, supongamos, sus gafas están empañadas, entonces usted ve el día horrible, pero cuando el sol está saliendo, usted ve el día genial. Así es la vida. Si usted en su entorno o usted está viviendo una situación difícil, desde su corazón trate de tener la realidad de ver la vida como un sol. Así no sea lo mejor, pero para que sea más amena, porque es más tortuoso. Usted le está mandando información al cerebro, mi vida es un asco, y va a ser un asco, y la repetición ahí es poder. Y cómo nos conversamos y el lenguaje en que nos hablamos va a retornar, y nuestras neuronas se van a conectar y van a reivindicar, mi vida es un asco. Es que es tan curioso eso porque, bueno, a mí me pasa en lo personal, y es que efectivamente, yo lo digo de corazón, cuando definitivamente usted empieza a echarle otro tipo de información al cerebro, su vida cambia. Así de sencillo. Cuando usted empieza a cambiar la información que le manda a su cerebro, lo que se dice a usted mismo, todo cambia, ¿cierto? Usted encuentra, por eso usted encuentra toda hora la gente, no, ahí viviendo. Hey, ¿usted cómo está? No, sufriendo, pero usted no tiene la culpa. Cosas de ese estilo que a mí, pues en lo personal no me gustan esas respuestas, porque es como, y entonces uno dice, no, eso es gente, se vive quejando. Claro, la vida le da más de que quejarse, le da más de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia uno esa realidad? Cuando usted a toda hora está en positivo, no quiere decir que es que su vida sea 100% positiva el 100% del tiempo. No, se trata de que usted enfrenta de otra manera su realidad, le da otro matiz a su realidad. Vea, Pablo, en lo personal, pues todo el mundo tenemos problemas, unos más graves que otros, pero yo veo pacientes con cáncer, con enfermedades pues terminales, y eso es donde yo me siento, pues yo no soy de las que me quejo de mi vida, nada, no me gusta quejarme, porque pienso que la queja trae cosas malas, estoy atrayendo y en cualquier momento me viene un choque. Pero en ese momento
en que yo veo a mis pacientes, yo lo que hago es agradecer. ¿Dónde estoy yo hoy y cómo me siento hoy? Con lo mucho o con lo poco, soy feliz con lo que tengo. Siempre hemos dicho, Juliana, que cuando tenemos un problema creemos que ese problema no le ha pasado a nadie más, que es lo más grave del mundo, que nadie puede entender por lo que nosotros estamos pasando. Yo siempre le digo a esa persona, vea, coja con ese problema que usted tiene, váyase para un hospital, váyase para una cárcel, váyase para un ancianato, para un lugar de esos, ¿sí? O váyase para un sitio, digamos, de caridad, ¿sí? Donde hagan caridad, y vea a la gente que llega allí con los problemas que llega, y dése cuenta si de verdad el problema suyo es tan grande, tan grave como usted quiere hacerlo ver. Además, el problema de cada uno es el más grande del mundo, ¿cierto? O sea, para uno es el más grande. Lo que me esté pasando a mí, no hay nada más grave. Nadie me va a entender, nadie está pasando por esto. A usted no le ha tocado, ¿cierto? Que es lo que una costumbre dice, no es que usted no le ha pasado. ¿Usted qué va a hablar si usted no ha pasado por una de estas? ¿Sí? Y uno siempre contesta como en esa medida, pero cuando uno entiende las cosas al revés, uno dice, no, es que lo que a mí me pasa es nada en comparación con la cantidad de personas que viven vidas absolutamente y realmente, lamentablemente, miserables. Entonces uno dice, yo tengo mucho de qué agradecer. Yo le digo a la gente, usted se levantó y hoy olió bien, se come un alimento y a usted le sabe, es decir, usted lo puede sentir. Usted se levanta, usted toca una mesa, toca un perro, toca lo que sea, una mascota, usted la siente. O sea, si esas cosas tan elementales no son suficientes para usted agradecer, es porque se ha acostumbrado tanto a ella, lo decíamos hace 8 días, si no estoy mal, sí, que lo da por hecho, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es, ojo, para ir culminando, porque el tiempo siempre nos vuelve así, porque esto se encarreta uno, pero, ojo, algo muy importante, dese la oportunidad de dudar, y lo decimos siempre que estamos aquí, duden hasta de lo que nosotros decimos, porque de eso se trata. Genere la reflexión a partir de la duda. La duda, yo siempre la he considerado la mejor herramienta para usted reafirmar sus creencias o para usted simplemente desechar aquellas creencias que definitivamente no son o no van con su personalidad o con, ¿sí? Es decir, dese la oportunidad de dudar. ¿Cómo funciona ese método de la duda, Juliana? ¿Usted cómo lo ve? Nuestra cultura también nos ha enseñado y aprendemos, nosotros aceptamos esos acuerdos de que tragamos entero, a lo paisa, ¿cierto? Tragamos entero, no cuestionamos, no preguntamos, eso es verdad, eso es totalmente y absolutamente cierto. O sea, hacernos esas preguntas internamente, confrontarnos qué tan cierto es. Y en lo que está diciendo Pablo, sí, estos son herramientas, pruébelo. Usted es el único que tiene la última palabra si le funciona o no. Lo decía la persona a la que yo he considerado mi maestro de vida, que me tocó desde niño y que siempre agradecería haber crecido en ese mundo. Y decía, dejen de ser, es decir, tienen que aprender a ser más bien como las vacas. Rumear y rumear y rumear y rumear, no traguen nunca entero. Porque él decía, la vaca, usted la ve todo el día rumiando. Ella no está ni siquiera comiendo, ella está rumiando, es decir, masticando, mastica, después de que mastica, traga el primer estómago, lo devuelve del primer estómago y vuelve y mastica, lo manda al segundo estómago, lo devuelve del segundo estómago, vuelve y mastica, lo manda al tercer, así, es decir, rumee todo, es decir, no trague entero, pregunte todo, hágase las dudas que tenga que hacerse, no se quede con lo que le dijeron porque lo dijo, yo siempre lo he dicho de esta manera, porque así me lo enseñaron a mí. No crea lo que dicen porque lo dijo el alcalde, porque lo dijo el cura, porque lo dijo su papá, porque lo dijo su mamá. No. O porque lo dijo su jefe. No. Dese la oportunidad de dudarlo. Dese la oportunidad de preguntarse usted mismo, ¿eso será verdad? ¿Será mentira? ¿Cierto? Investigue un poquito. No trague entero. Eso es lo que queremos hoy en nuestro programa. Tampoco trague entero. Nosotros le damos aquí unas herramientas. Son herramientas. No más. Vaya usted, saque sus propias conclusiones. Puede estar o no de acuerdo con nosotros y eso es válido, ¿cierto? Pero saque sus conclusiones. Es un poco eso. Juliana, el tiempo se nos fue. Muchas gracias. Un último mensajito. Bueno, vivir en gratitud y acuérdese que si nos transformamos podemos transformar nuestro entorno y a eso estamos llamados, ese es nuestro propósito.
Y recuerden, amigos, que la transformación empieza desde dentro, de dentro hacia afuera. Siempre será así, de adentro hacia afuera. No trate de buscar la transformación, la alegría o lo que sea afuera. Encuéntralo dentro de usted y se dará cuenta que todo a su alrededor también se transforma y mejora. Muchas gracias, pues, a ustedes por escucharnos. Juliana, muchas gracias también por acompañarnos. Chao, gracias. Y bueno, ya nos seguiremos escuchando, ya saben, todos los días a través de Cascada Estéreo, 5 de la tarde, y los miércoles en este podcast especial con nuestra psicóloga Juliana Montoya. Chao, chao. Gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. El Camino de la Felicidad, programa radial.